Recordemos, bueno, que primero que todo, pues recordar que estamos trabajando el tema de la tierra, que este tema, que este tema lo hemos venido desarrollando desde la clase pasada, que en la clase pasada pues tuvimos la oportunidad de conocer algunas particularidades de nuestro planeta, conocer pues que nosotros los seres humanos desgraciadamente estamos cometiendo una serie de acciones que son inadecuadas para el planeta Tierra y que estamos llevando a que nuestra casa, porque el planeta Tierra es nuestra casa, la estamos autodestruyendo, ¿cierto? A través de la contaminación, a través del calentamiento global, a través de la deforestación, a través del consumo excesivo o el abuso de los mares. Todo esto nos está llevando a una situación catastrófica que desgraciadamente nos va a tocar sufrir hacia futuro pues vamos a tener que padecer. Ya estamos padeciendo muchas de las consecuencias de ese comportamiento irracional que está llevando a que nuestro planeta prácticamente esté destruyéndose. Pero también miramos que nuestro planeta, al estar en constante movimiento, al estar todavía en formación, eso lleva a que también se desarrollen situaciones que, que no podemos controlar y que nos afectan directamente a los seres humanos, como son los desastres naturales, ¿cierto? Que ocurren, que entre esos podemos encontrar los huracanes, los maremotos, los terremotos, los tsunamis, los volcanes, toda esta serie de fenómenos naturales, algunos son desastres naturales, pues, nos afectan como seres humanos. Estos desastres naturales no los podemos evitar, pero si entendemos, si comprendemos cómo funciona nuestro planeta Tierra, podemos mitigar los efectos de este desastre natural. Cuando hablo de mitigar me refiero a disminuir las consecuencias negativas que pueden ocasionar estos desastres naturales. La clase pasada entonces vimos rápidamente que la mayor parte de nuestro planeta está compuesta de agua, que está compuesta por 5 continentes y 5 océanos. Entre los 5 continentes podemos encontrar América, Europa, África, Asia, Oceanía, y los 5 océanos están en el Océano Atlántico, que es el que tenemos aquí cerca. Por eso nuestro departamento se llama Departamento del Atlántico, porque estamos a orilla del Océano Atlántico. Tenemos el Océano Pacífico, el Océano Ártico, Océano Antártico y el Océano Índico. Igualmente hablamos sobre las placas tectónicas, recordando que las placas tectónicas, digamos que se encuentran en nuestro suelo, el suelo que estamos pisando, aunque no nos damos cuenta, hacia muy abajo está dividido en grandes placas, las cuales se están moviendo, ya que están flotando en un océano de magma. Recordemos que el magma es roca líquida, que se vuelve líquida debido al inmenso calor, ya que en el núcleo de nuestro planeta Tierra hay mucho calor y eso hace que la roca se derrita convirtiéndose en magma, y que estas placas cuando se mueven, se están moviendo todo el tiempo, ocasionan graves desastres naturales y fenómenos naturales. Por ejemplo, cuando se separan forman las islas volcánicas, cuando se rozan de lado forman los tsunamis y terremotos, cuando se encuentran de frente hay una placa más gruesa que otra, se da el fenómeno de la subducción generando la creación de los volcanes, y cuando se encuentran de frente y tienen el mismo tamaño se forman las montañas, formando el fenómeno de la orogénesis. Eso lo veíamos pues en la clase anterior, simplemente estoy recordando un poco. El día de hoy pues vamos a conocer un poco sobre otros elementos muy importantes de nuestro planeta Tierra, cuáles son los meridianos y los paralelos. ¿Qué son los meridianos y qué son los paralelos? Los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias creadas por el hombre que delimitan, que se dibujan alrededor de nuestro planeta Tierra, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esas líneas no existen en la vida real, es decir, tú no vas a pasar por la línea del Ecuador y vas a ver una línea que atraviesa el planeta de un lado a otro, no. Estas son líneas imaginarias que fueron creadas por el hombre, pero que se dibujan en el planeta para entender cómo funciona nuestro planeta. Es decir, estas líneas imaginarias que son los meridianos y los paralelos nos permiten comprender muchos elementos de nuestro planeta, entender cómo funciona nuestro planeta. Nos permite también ubicarnos. Principalmente nos permite tener la ubicación, en qué lugar del mundo nos encontramos, pero también
nos permite conocer las horas, las diferentes horas que existen. También nos permite entender el clima, porque por ejemplo, aquí en Colombia el clima es cálido, en Barranquilla el clima es cálido y por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos existen las 4 estaciones, porque por ejemplo, en el Polo Norte hace muchísimo frío todo el año. Eso nos permite entender los meridianos y los paralelos. También nos permite entender, por ejemplo, por qué aquí en Colombia son las 2 de la tarde, por ejemplo, y allá en Europa o en España son las 9 de la noche, ¿cierto? Eso nos los permite entender los meridianos y los paralelos, que es precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, resumo rápidamente. Los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias creadas por el hombre, ¿cierto? Que se dibujan a lo largo de nuestro planeta Tierra. Como son imaginarias, pues no existen en la realidad, pero nos permiten entender 3 cosas muy importantes. Primero, nos permiten ubicarnos en el planeta Tierra, saber en qué parte del planeta Tierra estamos. Segundo, nos permiten entender cómo funcionan las horas, entender por qué aquí es de día y, por ejemplo, allá en Japón y en China, en Asia, es de noche, ¿cierto? Eso nos permite entender los meridianos y los paralelos. Y también nos permite entender y comprender cómo funciona el clima en el planeta. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí sobre los meridianos y los paralelos? Bueno, vamos a profundizar sobre cada uno de estos. Comencemos por los meridianos. Bueno, ahí ya vamos a avanzar porque tienen que copiar más rápido, ¿no? No podemos detenernos. Tenemos que avanzar. Los meridianos son líneas imaginarias que se dibujan, o sí, que se dibujan de norte a sur, es decir, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ¿cierto? Son líneas que se dibujan de forma horizontal, repito, son líneas que se dibujan de forma horizontal, de arriba hacia abajo o de norte a sur, como quieran llamarle. Esos son los meridianos. Todo lo que aparece en la imagen hay que copiarlo, señor. El cuaderno. Ya eso lo he dicho muchísimas veces. Bien, entonces le decía, jóvenes, que los meridianos se dibujan de norte a sur de forma horizontal. Horizontal quiere decir de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y estos meridianos, hay uno muy importante que es el meridiano de Greenwich. En el mundo existen 24 meridianos. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuántas horas existen en la Tierra? ¿Cuántas horas se demora la Tierra en dar el movimiento de rotación? 24 horas. 24, es decir, que existe un meridiano por cada hora. Entonces, por cada meridiano que avancemos, va a haber una hora más o una hora menos en nuestro planeta. ¿Por qué sucede eso? Para entender cómo se da el movimiento de la Tierra de rotación. Recordemos que la Tierra tiene 2 movimientos. ¿Cuáles son los 2 movimientos que tiene la Tierra? ¿Quién me recuerda? Rotación y traslación. ¿Cuál es el de rotación y cuál es el de traslación? Sí, ¿cuál es el de rotación? Comencemos por el de rotación, que es el que nos interesa en este momento. Es donde la ¿Cuál es el Tierra gira movimiento de sobre rotación? su propio eje durante 24 horas. Correcto, muy bien, excelente. ¿Y cuál es el de traslación? Donde la Tierra tarda 365 días en darle la vuelta al Sol. Muy bien, excelente. 365 días y 6 horas en darle la vuelta al Sol. Entonces la Tierra tiene 2 movimientos, el de traslación, que es el que da alrededor del Sol, y el de rotación, el que gira sobre su propio eje, ¿cierto? Ese movimiento dura 24 horas. Entonces resulta y pasa, imaginémonos que donde está el cursor, aquí donde estoy poniendo el cursor, no sé si lo ven, el cursor, aquí está el Sol, ¿cierto? Imaginémonos que aquí está el Sol y el Sol ilumina hacia la Tierra, ¿cierto? Entonces, la parte a la cual le está pegando el Sol es de día. En la medida en que la Tierra, como podemos ver en la imagen, va moviéndose, se va haciendo de noche, ¿cierto? En la medida en que la Tierra se va moviendo, se va haciendo de noche. Entonces, estos meridianos nos permiten entender las horas. Entonces, por ejemplo, Colombia está aquí, ¿cierto?
entre el meridiano 160 y el meridiano 180. Aquí está Colombia. No sé si lo ven, lo estoy señalando con el cursor. Aquí está Colombia, entre el 160 y el 180 está Colombia. Todos los países que se encuentren en esta misma línea, independiente de su ubicación, van a tener la misma hora. Van a tener la misma hora porque a esa misma hora el sol les está pegando, ¿cierto? Entonces, todos los países que estén en este meridiano van a tener la misma hora. Entonces, Colombia, ahorita mismo son las 2, ¿cierto? Aquí abajito de Colombia está Ecuador. ¿Qué horas entonces es en Ecuador? A ver, ¿quién me dice? Las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. Y aquí arribita, en esta península que vemos aquí, está la Florida. ¿Qué hora es ahora en la Florida? ¿Qué hora Las 2 de la tarde. Las 2 de la tarde. ¿Y por qué? Son las 2 del mismo lado. Está en el mismo meridiano, ¿cierto? Ahora, paso acá, aquí al ladito está Venezuela. Al ladito está Venezuela. ¿Cuántas horas, qué hora es ahora en Venezuela? Las 2 de la tarde también. No, Venezuela estoy señalándolo aquí. Mira dónde lo estoy señalando. ¿Qué hora es en Venezuela? Colombia está aquí. Profe, Y no es una Venezuela hora está de aquí. diferencia. No es una hora de diferencia. Sí, Venezuela ahora mismo son las 2:30. Hay una diferencia de media hora. Hay una diferencia de media hora con Venezuela porque Venezuela está un poquito más alejado de Colombia, ¿cierto? Pero entonces vámonos aquí. Vámonos aquí. Aquí está Brasil. ¿Qué hora es en Brasil? Si aquí son las 2, ¿qué hora sería en Brasil? Las mismas de Colombia. Serían las 3. A ver. Hacemos silencio. Colombia está aquí. Son las 2 de la tarde. ¿Cierto? Hayamos dicho que por cada línea pasa una hora, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas líneas pasan después de Colombia para llegar a Brasil? Son las 4. Entonces, ¿qué hora es en Brasil si pasan 2 líneas? Las 4. Las 4 de la tarde. 4 de la tarde, porque por cada línea hay una hora. Entonces, si aquí son las 2, son las 2:27, ¿cierto? Al pasar 2 horas serían las 4:27 en Brasil, ¿cierto? 4:27, estoy diciendo 2 horas. Si vuelve y repite 3, si vuelven y repite 3, 2 son las 4, quiere decir que son 2 horas. Entonces, vuelvo y repito, presten atención para que no estén diciendo cosas que no son, ¿ya? Por cada línea son 2 horas, ¿cierto? Entonces, allá serían las 4 de la tarde, porque serían 2 líneas, serían 2 horas. Ahora, en Europa serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 líneas. Quiere decir que nos llevamos 7 horas con Europa. Por eso, si acá son las 2 de la tarde, ¿qué hora es ahora mismo en Europa? Las 9. 8 de la tarde. Exactamente. 9:30. Son 9:30, ¿cierto? Tienes que sumarle a 7 horas a las 2 y ahí te va a dar las 9:30 de la noche. Entonces, fíjense que ya allá en Europa ya está oscurito, ¿cierto? Allá en Europa ya está oscurito. Entonces, eso es importante tenerlo claro, porque los meridianos nos permiten entender las horas, ya que nos muestran los países que en ese momento el sol le está pegando, a qué hora le está pegando, y eso nos permite entender y nos permite ubicarnos en lo que son los usos horarios. Se le llama usos horarios para que tengamos claridad sobre eso. Bien, ¿hay alguna pregunta sobre los usos horarios? ¿Nos quedó claro entonces qué son los meridianos? Profe, y ¿Sí? si hubiera hora. Líneas hechas por el hombre que especifican la hora que es. Y si no hubiera hora. Las horas tienen que haberlo. ¿Por qué tienen que haber horas? A ver, ¿quién le explica a la niña? ¿Por qué tienen que haber horas? ¿Por qué hay horas? ¿Por qué hay horas? Para diferenciar el tiempo. No, ¿por qué hay horas? No,
¿Por qué hay horas? Porque nuestro planeta tiene un movimiento que se llama el movimiento de ¿qué? ¿El movimiento de qué? De traslación. De rotación. Si nuestro planeta estuviera, a ver, si nuestro planeta estuviera totalmente inmóvil, quieto, no se moviera, pues siempre tuviéramos la misma hora, ¿cierto? Pero tenemos horas diferentes, las horas se están moviendo porque nuestro planeta se encuentra en movimiento, ¿cierto? Y en el momento en el que el sol le pega es de día y en el momento en el que el sol no le pega es de noche. En la zona del planeta que el sol no le pega es de noche. Entonces, sí. Profe, ¿y por qué en otros países solamente es de noche, de noche, de noche, de noche? No, todos los países del mundo tienen momentos de día y momentos de noche, porque la Tierra, como puedes ver en la imagen, se está moviendo, ¿cierto? Entonces, en un momento para nosotros es de día y luego va a ser de noche. Todos los países tienen ese proceso. Pero hay países que solamente hay días, puede durar hasta 3 meses de noche o 10 días de noche y después amanece y... Sí, ya entendí, muy bien. Bueno, vamos a mirar la pregunta que hace es muy importante. Vamos a mirar un poquito la imagen del planeta Tierra que se está moviendo en este momento. Resulta y pasa que nuestro planeta en el universo no está totalmente recto, no está así, no, sino que nuestro planeta tiene una inclinación de aproximadamente 22 grados, es decir, que nuestro planeta está así como dobladito, no está recto en el universo, sino que está un poquito inclinado, un poquito doblado, tiene una inclinación de 20 grados, ¿ya? Al tener una inclinación de 20 grados, hay lugares del planeta Tierra a que el Sol no le pega, o a veces o le pega o dura mucho tiempo sin que le pegue. Esos lugares del planeta son los polos. Aquí lo podemos ver, como pueden darse cuenta, no sé si alcanzan a observar, espero que sí, que en la parte de arriba de la Tierra está el polo norte y como pueden darse cuenta, el Sol no les pega siempre, ¿cierto? Sino que la mayor parte del tiempo está de noche, a oscuras. No es que esté de noche, sino que está a oscuras precisamente porque debido a la inclinación del planeta Tierra. Bueno, vamos a avanzar. Le decía entonces, y resumiéndole, los meridianos son líneas imaginarias que atraviesan el planeta de norte a sur o que están dibujadas de forma horizontal sobre el planeta Tierra, ¿cierto? Y que nos permiten entender los usos horarios, es decir, las horas que hay en cada país, dependiendo pues del movimiento de rotación de nuestro planeta. Ahora, vamos a conocer los paralelos. Los paralelos también son líneas imaginarias, pero los paralelos no se dibujan de forma horizontal, sino que van de forma vertical. Es decir, los dibujamos de lado, atraviesan el planeta, ¿cierto? De oeste a oeste, o de este a oeste, o de oriente a occidente, es decir, de ladito, van de ladito. Y los paralelos nos permiten conocer, nos permiten entender cómo funciona el clima en el planeta. Entonces, vamos a mirar a ver si ustedes saben. Por ejemplo, ustedes saben que aquí en nuestro país, Colombia, es un país donde hay un clima tropical. ¿Cierto? No se hay un clima escucha. tropical. Yo creo que ahí se escucha, está escuchándose perfectamente, ¿sí? Todos están escuchando. Sí se escucha, profe. Sí, se escucha. Ya, entonces, Sí, ese es el problema del internet. Se escucha, se escucha, se Bueno, escucha, gracias. se escucha, se escucha. Gracias. Gracias. Hacemos silencio. El problema del internet. Bien, continuamos entonces. A ver, entonces les decía, jóvenes, que los paralelos, entonces, a ver, cuando uno se conecta y está dando la clase, no interrumpe la clase, porque eso es mala educación, ¿ya? Entonces, al final de la clase, cuando termine, me comenta, porque estamos en la mitad de la clase, mala educación interrumpirla. Bien, eso es como cuando yo llego tarde a una reunión, yo no puedo llegar con la reunión haciendo una bulla, porque entonces interrumpo la reunión, ¿ya? Entonces, yo cuando uno llega tarde tiene que llegar en silencio, después que termina la clase, cuando se va a terminar, le informa al profesor. Bien, entonces le decía, jóvenes, que los paralelos
son líneas imaginarias que atraviesan el planeta de oriente a occidente, ¿cierto? De forma horizontal. Los meridianos son de forma vertical y los paralelos de forma horizontal. Y eso, los paralelos nos permiten entender los diversos climas que hay en nuestro planeta. Yo le decía que, por ejemplo, en nuestro planeta Tierra, en nuestra ciudad de Barranquilla, en nuestro país de Colombia, el clima es tropical. La mayor parte del tiempo es un clima cálido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en Argentina existen las 4 estaciones. Es decir, en Argentina hay invierno, verano, primavera y otoño. En Europa también hay las 4 estaciones, ¿cierto? Y eso se explica precisamente por los paralelos. Las líneas imaginarias que inventó el hombre nos permiten entender por qué sucede eso. Se las voy a explicar de forma muy sencilla. Como les decía, nuestro planeta Tierra no está de forma recta en el universo, sino que ella tiene una inclinación de 20 grados centígrados, es decir, 20 grados centígrados, 20 grados, una inclinación de 20 grados, perdón. Quiere decir que nuestro planeta está ligeramente inclinado, como lo podemos ver en la imagen. Al estar ligeramente inclinado, esto hace que hay lugares del planeta Tierra en las que el Sol pega de frente, hay lugares del planeta en las que el Sol pega de ladito, y hay lugares en el planeta en los que el Sol casi no pega. Entonces, los países donde el Sol les pega de frente es porque están en la línea del Ecuador, que es precisamente esta línea que está aquí, ¿cierto? En esta línea, el Sol pega de frente, y al pegar el Sol de frente, el clima, ¿cómo es? ¿Cómo creen ustedes que es el clima si el Sol pega de frente? Cálido. ¿Cómo creen? Cálido, muy caliente. Bien, nuestro país, Colombia, bien, gracias, ya uno solo. Nuestro país Colombia se encuentra precisamente en la línea del Ecuador. Eso quiere decir que nuestro clima es cálido. Cerramos los micrófonos, hay un micrófono encendido. Cerramos los micrófonos, hay un micrófono encendido. Bien, le decía entonces que nuestro clima es cálido, igual que los países de África. Los países de África pues también se encuentran, la mayoría, no todos, se encuentran en la línea del Ecuador. Algunos países de Asia también se encuentran en la línea del Ecuador. Entonces, todos los países que se encuentren en la línea del Ecuador, incluido Colombia, su clima va a ser cálido, ¿cierto? Va a ser cálido, porque la luz del sol le pega de frente. Como por eso en Barranquilla no existen las 4 estaciones. Aquí en Barranquilla solo existe temporada de lluvia y temporada de sequía, ¿cierto? Ahorita mismo estamos en una temporada de sequía, pero ya prontamente viene la temporada de lluvia. Pero el clima sigue siendo cálido, no varía eso. Luego tenemos los países que se encuentran entre los trópicos, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, lo vemos aquí arribita. En esa parte el sol les pega medio, va variando. En algunos momentos el sol les pega fuerte, en algunos momentos les pega más bajito y en algunos momentos no les pega prácticamente. Y es por eso que esos países que se encuentran en los trópicos, trópico de Capricornio y trópico de Cáncer, esos países que se encuentran en los trópicos tienen las famosas 4 estaciones. Cuando el sol les pega de frente, entonces están en verano. Hay un clima muy cálido. Cuando el sol casi no les pega, entonces están en invierno. Cuando el sol les pega más o menos, entonces están en otoño y primavera. Entonces, esos países que se encuentran en los trópicos tienen las 4 estaciones. Entre los principales países que están en los trópicos están los países de Europa, donde está Francia, Inglaterra, España. Todos esos países de Europa tienen las 4 estaciones. Lo mismo pasa en Estados Unidos, que en gran parte de Estados Unidos también tienen las 4 estaciones. No en todo Estados Unidos, pero en gran parte sí, porque en California, como sabemos, se encuentra en la línea del Ecuador. También en América del Sur tenemos algunos países que les pasa que están o que tienen las 4 estaciones. Entre esos podemos encontrar una parte de Brasil, Argentina, Chile, ¿cierto? Uruguay. Hay un micrófono abierto, cerramos los micrófonos nuevamente. Cerramos los micrófonos. Alguien tiene el micrófono abierto, cerramos el micrófono. Bien, entonces le decía que esos países donde
el sol les pega más o menos, por decirlo de alguna manera, tienen las 4 estaciones. Y por último, tenemos la parte del mundo, que es la parte de arribita, donde el sol muy poco les pega. Y en esa parte del mundo donde el sol muy poco les pega, entonces el clima es muy, pero muy frío. Ahí tenemos a los polos, ¿cierto? Ahí tenemos a los polos, el polo norte y el polo sur, ¿cierto? Los paralelos son líneas imaginarias creadas por el hombre que van o que se dibujan de oriente a occidente, que se dibujan de un lado hacia otro y nos permiten entender los diferentes climas. Entonces, los países que están en el centro, el sol les pega de frente, ahí está en la línea del Ecuador. Esos países que están en la línea del Ecuador, el sol les pega de frente, por tanto su clima es cálido. Los que están en los trópicos de Cáncer y Capricornio, el sol les pega de forma diferenciada. Ellos cuentan con las 4 estaciones, invierno, otoño, primavera y verano. Y por último tenemos los países o los lugares del mundo donde el sol muy poco les pega, que son el círculo polar ártico y círculo polar antártico. Esos son los polos, polo norte y polo sur. En esos lugares del mundo el clima es muy frío, porque el sol casi no les llega. Bien, ¿alguna pregunta sobre los paralelos? ¿Nos quedó claro? ¿Entendimos qué son los paralelos? Sí, profe. Profe, ¿el Ecuador se llama así? ¿Sí? ¿Línea de Ecuador o por qué? Muy buena pregunta. Sí, efectivamente, la línea del Ecuador se le colocó a esa línea así porque pasa precisamente por el país de Ecuador. Entonces, por eso ahí se le llama la línea del Ecuador, por eso. Muy buen análisis. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ok, no hay más preguntas, quiere decir que nos quedó claro. Ahora, la pregunta es que les hago yo a ustedes a ver si analizan. Si estamos en la línea del Ecuador, ¿cómo tiene que ser nuestro clima? A ver, si estamos en la línea del Ecuador, ¿cómo tiene que ser nuestro clima? Caliente. Caliente, muy bien. Entonces la pregunta es, ¿por qué Bogotá? ¿Por qué en Bogotá el clima es frío? Si también está en la línea del Ecuador. Vuelvo y repito la pregunta. Si estamos en la línea del Ecuador, se sobreentiende que nuestro clima es cálido. ¿Por qué Bogotá el clima es frío? Profe, porque está abajo. Porque está abajo, no nosotros. Está arriba, alto, todo lo contrario. Bien. Porque está muy arriba. Es correcto, bien. Bueno, la respuesta es la siguiente. A ver, Profe, en mi casa dime. Profe, en mi casa hay... Profe, también porque está por encima del nivel del mar y no le pega muy bien el sol. Bueno, vamos por partes, le voy a explicar. ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna idea? Bueno, no, ninguna de esas respuestas sí es incorrecta totalmente. Venga y le explico, hacemos silencio. Le explico el por qué en Bogotá el clima es frío. Está más arriba de los demás. Ya, hacemos silencio, gracias. Bien, le decía, jóvenes, que resulta y pasa que hay 2 factores que determinan el clima. No es únicamente que el sol le pegue. Hay otro factor que determina que el clima sea cálido o frío o templado. Ese otro elemento, además de la ubicación, que es la que vimos, a eso se le llama latitud. Lo que acabamos de ver sobre los paralelos se le llama latitud. Todavía hay un micrófono abierto. Revisen el celular y cierren los micrófonos. A veces no se dan cuenta y tienen los micrófonos abiertos. Bien, le decía que la latitud determina el lugar donde le pega el sol. Pero hay otro factor que determina el clima, y esa es la altitud. La palabra altitud viene de alto. ¿Qué quiere decir esto? Entre más alto estemos, va a haber menos presión atmosférica. La altitud tiene que ver también, ¿qué quiere decir eso? La presión atmosférica, es decir, la cantidad de gases que existen en un lugar, hace que la temperatura sea más alta, ¿cierto? Entre más abajo estés, va a haber más oxígeno.
Entre más va subiendo, el oxígeno va a disminuir. Al haber menos oxígeno, es decir, menos gases, la temperatura entonces va descendiendo. Por ejemplo, Barranquilla, que lo vemos aquí, se encuentra al nivel del mar, ¿cierto? Nosotros vamos a Puerto Colombia y ahí está el mar. Por eso aquí hay mucho más gases y eso hace que aquí haya mucho más calor. Pero en la medida en que vamos subiendo, ¿cierto? Por cada 1000 metros va a haber mucho menos oxígeno y la temperatura va a descender 6 grados. Es decir, si Barranquilla está a nivel del mar y aquí hay 30 grados centígrados, si vamos a Cali, que está a 1000 metros de altura, va a descender la temperatura 6 grados centígrados, porque por cada 1000 metros que subimos, la temperatura va a descender 6 grados centígrados, repito, porque va a haber menos concentración de gases, ¿cierto? A nivel del mar, la cantidad de gases es 100%. A 1000 metros de altura, la cantidad de gases es de 88%, es decir, disminuye la cantidad de gases. Al disminuir la cantidad de oxígeno, de gases, entonces la temperatura desciende 6 grados centígrados. En Medellín, que está a 1500 metros de altura, la temperatura desciende entonces 9 grados centígrados. Allá está a 21 grados, porque allá todavía hay menos gases, allá hay 77% de gas. Y Bogotá, que es la ciudad más alta que hay en Colombia, bueno, la ciudad capital más alta que hay en Colombia, porque hay otras ciudades que también están bien altas, pero digamos que la referente de nosotros es Bogotá, está a 2700 metros de altura. En ese lugar, pues, obviamente hay menos oxígeno, hay menos gases, y la temperatura y la concentración de gases es del 67%. Y por eso la temperatura allá en Bogotá es de 15 grados centígrados, ¿ya? Entonces, entre más subimos, hay menos concentración de gases, ¿cierto? Hay menos concentración de oxígeno y eso hace que la temperatura baje. Eso hace que la temperatura baje, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro para comprender entonces que hay lugares del mundo que aunque están ubicados en zonas cálidas, que están ubicados en la línea del Ecuador, el clima es un clima frío o templado, precisamente por lo que estamos hablando y es la altitud. Entonces, resumo un poco. Los factores del clima son determinados por la latitud. La palabra latitud viene de del lado que le pega el sol, ¿cierto? Y eso se identifica a través de los paralelos, ¿cierto? El paralelo del Ecuador, que es el que se encuentra en el centro, el paralelo de Capricornio, ¿cierto? Trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio y por supuesto el círculo polar ártico y el círculo polar antártico, que son los lugares donde menos le pega. Pero también hay otro factor que determina el clima, que es la altitud. La palabra altitud viene de alto, del lugar bajo o alto en el que se encuentre la ciudad o la región que quieras identificar. Entonces, entre más bajo estés, por ejemplo, el nivel del mar, va a haber mucho más oxígeno. Al haber mucho más oxígeno, hay mucha más presión atmosférica, es decir, les recuerdo entonces que todas las clases son grabadas y cualquier acto de indisciplina se revisa y se sanciona. Entonces, repito, el estudiante que incurrió en el acto de indisciplina ayer fue sancionado, fue expulsado de la clase social hasta nueva orden y se le abrió un acta de disciplina. Esperemos que se repita esa situación con ninguno de ustedes. Bueno, recordemos rápidamente que estamos trabajando el tema de la Tierra. Esto es un tema muy importante porque pues conocemos cómo funciona nuestro planeta, el lugar donde vivimos, nuestra casa, nuestro hogar. Sabemos que tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo, ¿cierto? Nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, nuestra forma de relacionarnos con el entorno, ¿cierto? Porque desgraciadamente estamos teniendo unos hábitos inadecuados que están llevando a que nuestro planeta pues esté en una crisis ambiental sin precedentes y que esto esté llevando a la extinción y la desaparición de miles de especies. Pero además de eso, nuestro planeta todavía se encuentra en movimiento y esto genera que ocurran, digamos, situaciones o desastres naturales que nos pueden afectar también, como los terremotos, los maremotos, los huracanes
¿cierto? Los volcanes. Y es por eso que es importante conocer cómo funciona nuestro planeta Tierra, primero, para darle un mejor cuidado, para valorarlo, para querer, Profe, para crear. ¿me puede presentar? Pero ahí había un niño que estaba Sí, profe. presentando. Daniel Arrieta, profe. Presentó y se quitó su presentación. Ok. Profe, no se ha quitado, profe. Daniel Arrieta. Está aquí. Es Julia Estrada, que es Daniela Rieta. Bueno, ya. Estrada Pérez. Es el Daniela Rieta. Para mitigar el impacto ambiental que generan algunos sectores económicos. Son países quienes van a pagar esos impuestos. Bien, ya la sacamos de la sala. Y vamos entonces a continuar con la presentación. Bien, entonces le decíamos, jóvenes, que Profe, no se le ve. decíamos, no se preocupen que ya va cargando. ¿Ya se ve? Sí, señor. Sí, profe, ya se ve. Sí, señor. Profe, ya, Bueno, profe. listo. Ok, le decía entonces que tenemos que aprender a convivir con nuestro planeta Tierra y con las especies que en ella habitan. Igualmente tenemos que también conocer cómo funciona nuestro planeta para evitar que sucedan situaciones como las anteriormente descritas, como terremotos, no para que ocurra, porque no podemos evitar que ocurran, pero sí podemos disminuir los efectos, las consecuencias de esos hechos podemos disminuirlas si sabemos cuándo, por ejemplo, va a ocurrir un maremoto o si sabemos que hay un gran peligro de que ocurra un terremoto o una erupción de un volcán, podemos hacer que las poblaciones que están cerca, pues las podemos evacuar y evitar que el desastre sea mayor. Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona nuestro planeta. Recordemos que nuestro planeta está formado por 5 continentes y 5 océanos, que además debajo de nosotros están las placas tectónicas que se están moviendo y que al moverse ocasionan el nacimiento de islas, ocasionan los terremotos, ocasionan los volcanes y ocasionan el nacimiento de las montañas. Igualmente, la clase pasada, pues tuvimos la oportunidad de conocer ayer, de conocer qué eran los meridianos y los paralelos, recordando que los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias creadas por el hombre que nos permiten, entre otras cosas, conocer nuestra ubicación, entender cómo funcionan los usos horarios, es decir, por qué hay diferentes horas en nuestro planeta en un mismo momento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita mismo, como hablamos la clase pasada, son las 2 de la tarde aquí, pero en Brasil son las 4 de la tarde. Y para el caso de Europa, España, Francia, Alemania, nos llevamos 7 horas, allá son las 9 de la noche. Entonces, eso nos los permite conocer los meridianos, igualmente nos permite entender los diferentes climas que tiene nuestro planeta. Entonces, decíamos que los meridianos eran líneas horizontales, ¿cierto? Perdón, verticales que se dibujan de norte a sur y que nos permiten entender las horas. ¿Por qué sucede eso? Porque nuestro planeta tiene un movimiento conocido como el movimiento de rotación, que cuando el sol le está pegando de frente, pues entonces es de día, pero al moverse el planeta en ese movimiento que dura 24 horas, va a llegar un momento en el que ya no le va a pegar el sol, es decir, que se hace de noche. Y es por eso que hay diferentes horas de acuerdo al movimiento de nuestro planeta. También hablamos de los paralelos. Los paralelos son líneas imaginarias que se dibujan de oriente a occidente, son líneas paralelas que se dibujan de oriente a occidente y que además son líneas que permiten entender cómo funciona el clima de los planetas, ¿cierto? El clima de los planetas, perdón, de nuestro planeta. Entendiendo pues que nuestro planeta tiene una inclinación de 20 grados centígrados y al tener esa inclinación, efectivamente esto lleva
a que la luz del sol no pegue de la misma forma en los lugares del planeta, ¿cierto? Entonces, la parte que está de frente, donde el sol pega de frente, el clima, por supuesto, es cálido. Ahí está la línea del Ecuador. Cuando el sol nos pega de diagonalcito, de ladito, entonces nos encontramos con las 4 estaciones. Ahí están los trópicos de Cáncer y trópicos de Capricornio. Y finalmente tenemos los lugares del planeta donde el sol les pega muy poco. Es el círculo polar ártico y círculo polar antártico, es decir, los polos. Sin embargo, esa no es la única forma con la cual se determina el clima de los planetas. Existe algo que se llama los factores del clima. La latitud es precisamente la forma a través de la cual se determina el clima cuando este se da precisamente a través de los rayos que pegan, los rayos del sol que pegan al planeta. Sin embargo, hay otro factor que determina el clima, que es la altitud. Entre más alto esté un lugar, va a haber menos cantidad de oxígeno. Al haber menos cantidad de oxígeno, la temperatura va a bajar. Entonces, las ciudades que se encuentran a orillas del mar, a nivel del mar, por ejemplo, Barranquilla, ¿cierto?, van a tener mayor concentración de oxígeno, mayor concentración de gases, y eso, por supuesto, va a llevar a que su temperatura sea más alta. Pero en la medida en que vamos subiendo la montaña, va a haber menos oxígeno. Y al haber menos oxígeno, la temperatura va a descender. Por ejemplo, Cali, que se encuentra aproximadamente a 1000 metros de altura, tiene 6 grados menos que Barranquilla. Es decir, por cada 1000 metros de altura, la temperatura va a descender 6 grados. Bogotá, que se encuentra a 2700 metros, por supuesto, tiene muchísimo menos cantidad de oxígeno, menos gases. Al tener menos gases, pues su temperatura va a ser mucho más baja. Va a tener una temperatura de aproximadamente 15 grados centígrados. Entonces, repito, hay 2 elementos que determinan el clima. El primero, la latitud, es decir, el lugar en donde le pega el sol. El lugar donde, o la forma, más bien la forma como el sol le pega a determinada región del planeta, ¿cierto? Y segundo, la altitud, el nivel de altura que tenga. Entre más alto estés, vas a tener menos temperatura, es decir, va a ser más frío. Bien. Y por último, para terminar con esto de los meridianos y los paralelos, que fue el tema que abordamos en la clase anterior, decíamos que el planeta entonces es dividido por la línea del Ecuador, como ya sabemos, por la mitad. Está el hemisferio norte, que es la parte de arriba, el hemisferio sur. Entonces, estas líneas nos permiten ubicarnos. El norte es la parte de arriba, el sur es la parte de abajo, y el oeste es hacia nuestra derecha y el este es hacia nuestra izquierda, ¿correcto? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Para la ubicación. ¿Por qué? Porque el sol siempre sale por el oriente, siempre sale por el oeste, siempre sale por el oeste del sol y se oculta por el este, ¿ya? Siempre sale por el oriente y se oculta siempre sale por el oriente, es decir, por el este, y se oculta por el occidente o el este. ¿Ya? Siempre sale por el oriente. Bien, ¿alguna pregunta sobre los meridianos y los paralelos? ¿Nos quedó claro? Ese fue el tema que abordamos ayer. Estamos recordando rápidamente. ¿Alguna duda que haya quedado pendiente ahí? Profe, eso fue lo que escribieron ayer, ¿verdad? Sí, eso es lo que trabajamos ayer. Estamos recordando. Bien, si no hay duda, entonces pasamos al tema de hoy. Los movimientos. Profe, una pregunta. ¿Sí? Con eso Adelante. de que el sol se ocultara en el oeste y amaneciera en el este, ¿las personas podrían guiarse? Sí, güey, pero hay un error. El sol sale por el este, es decir, el este tiene 2 nombres, puede decir este o oriente. Siempre sale por el oriente y se esconde por el occidente. Como bien has dicho, como bien has planteado, eso es muy importante tenerlo en cuenta para ubicarnos, porque, por ejemplo, Dios no quiera, pero puede pasar que nosotros nos vayamos de vacaciones a alguna parte
¿cierto? Y nos perdamos en un bosque, nos perdamos en una finca, nos perdamos en algún lugar que vayamos a visitar y nosotros sepamos que la ciudad se encuentra hacia el oriente. Ya sabemos que si el sol sale hacia el frente, ese es el oriente. ¿Ya? Entonces ya a partir de ahí nos podemos ubicar, sabiendo que el sol siempre sale por el oriente. Entonces, es una forma de ubicación. Después de que tú sepas cuál es el oriente, ya sabes que a tu mano izquierda estará el norte y a tu mano derecha estará el sur. Y si el sol sale de frente, quiere decir que hacia allá es el oriente. Entonces, precisamente eso es muy importante tenerlo en cuenta para ubicarnos. Quizás algún día nos sirva para sobrevivir, porque muchos casos se han visto de personas que se han perdido y no han podido ubicarse precisamente porque desconocen algunas de estas cositas que son muy importantes tenerla en cuenta. Bien, vamos entonces a ver un videito. Una pregunta es por qué hay lugares en donde el frío es muy alto. Bueno, como te digo, la temperatura, el clima, depende de esos dos factores principalmente. Hay otros factores que regulan el clima, pero esos dos son los más importantes, la latitud y la altitud. La latitud, repito, depende del lugar, de la región del mundo y de la forma como le esté pegando el sol a esa región del mundo. Entonces, nosotros aquí en Barranquilla nunca va a haber nieve, nunca va a haber frío, porque nosotros estamos de frente hacia el sol, estamos de frente en la línea del Ecuador, ¿cierto? Pero, por ejemplo, el polo norte, el polo sur, que el sol no les pega, prácticamente no les pega, esa zona siempre va a ser fría. Pero también hay otro elemento muy importante que es la altitud. Entre más arriba estés en una montaña, va a haber mucho más frío. ¿Por qué? Porque va a haber mucho menos gases, mucho menos concentración de gases. ¿Ya? Entonces, entre más arriba estés, va a haber menos temperatura, va a haber más frío. Entonces, por ejemplo, Bogotá, aunque está de frente en la línea del Ecuador, aunque Bogotá está en la línea del Ecuador porque está ubicado en Colombia y todo Colombia está en la línea del Ecuador, pero Bogotá está muy alto, Bogotá está a 2.700 metros de altura, es decir, está muy alto. Recordemos que por cada 1.000 metros que subamos, la temperatura desciende 6 grados centígrados. Es por eso que en Bogotá pues hace un poco más de frío y si seguimos subiendo, si vamos a un lugar donde sea mucho más alto, pues va a haber mucho menos oxígeno y por supuesto va a haber mucho más frío. Entonces, repito, el clima frío de un lugar depende del lugar, de la forma como le esté pegando el sol, ¿cierto? De su ubicación en el planeta y de la altura en la que se encuentre. Ok, Profe, hay otra pregunta. la pregunta la hacemos ahorita, o sea, lo que hacemos como al final de la clase, que nosotros les preguntamos y ustedes nos responden. Bueno, sí, podemos abrir un espacio. Vamos entonces a avanzar porque se nos acaba el tiempo. Vamos a ver un videito para entrar al tema de hoy, que ya hemos entrado al tema de hoy, que es los movimientos de la Tierra. Ok, jóvenes, bueno, ahí pudimos ver el video que precisamente nos habla del tema de hoy, que son los movimientos de la Tierra, ¿cierto? Y tenemos entonces que la Tierra tiene dos movimientos, el de rotación, que es el que realiza sobre su propio eje, como podemos ver en la imagen, la Tierra tiene una inclinación de 23.5 grados centígrados, es decir, nuestro planeta Tierra no es recto, sino que está ligeramente inclinado. Y como sabemos, esto hace que los rayos del sol no peguen de forma igual en todo el planeta. Si estuviéramos rectos, todos tuviéramos el mismo clima, pero como nuestro planeta Tierra no está recto, hay estudiantes con el micrófono abierto, ciérrenlo por favor. Como nuestro planeta Tierra no está recto, entonces, sino que está inclinado, es por eso que el sol pega de forma diferenciada, como ya hemos hablado, en el planeta. Hay lugares que pegan de frente, hay lugares que pega más o menos, y hay lugares que casi no pega, como podemos ver en los polos, casi no pega el sol. De todas maneras, lo importante en este momento es entender que nuestro planeta Tierra tiene un movimiento, que es el movimiento de rotación, que es el que hace que gire sobre su propio eje. Nuestro planeta está girando sobre su propio eje. Y cuando gira, y la parte que no le pega el sol,
es de noche, la parte que le pega el sol es de día. En este momento nosotros estamos de este lado porque nos está pegando el sol, pero dentro de algunas horas ya nuestro planeta va a estar del lado de la noche porque ya va a estar dándole la espalda, nuestro país, nuestra región, va a estar dándole la espalda al sol y va a ser de noche. Ese movimiento, como habíamos dicho, dura 24 horas, es decir, un día. 24 horas es un día. Bien, el otro movimiento es el movimiento de traslación. Ese es el movimiento que realiza nuestro planeta Tierra alrededor del Sol. Esos dos movimientos se hacen al mismo tiempo. La Tierra se está moviendo sobre su propio eje, pero a la vez está girando alrededor del Sol. ¿Cierto? Ese movimiento, cerramos los micrófonos, hay micrófonos abiertos. Ese movimiento de traslación lo realiza la Tierra en 365 días y 6 horas, es decir, un año. Entonces, cada 4 años, y sumamos eso a 6 horas, 6 por 4 da 24, cada 4 años se le suma un día más al planeta, al calendario del planeta, para que sean 366 días, ¿ya? A esos años, cuando se le suma ese día más, se le llama año bisiesto. Ese año bisiesto ocurre cada 4 años cuando se le suma un día más al calendario y ese día más se le coloca en febrero. Febrero creo que tiene 27 días, si no estoy mal, y se le coloca otro día el 28 de febrero cuando es año bisiesto, ¿cierto? Si no estoy mal. Bien. Repito, eso sucede porque la Tierra se demora 365 días y 6 horas en darle la vuelta al Sol, ¿sí? Yo creo que es 28 y se le da el 29, ¿no? Ah, ok. Sí, no estoy seguro. Puede ser que sea el 28 y se le coloca el 29. Es muy probable. Sí, creo que es así. Efectivamente. 28 y se le coloca el 29. Bien, gracias. Entonces, señores, este movimiento, repito, de traslación es el que realiza la Tierra alrededor del Sol y es el que determina un año de la Tierra, es precisamente el movimiento de traslación. Obviamente, cada planeta tiene una órbita diferente, es decir, que un año de la Tierra no es lo mismo que un año de Mercurio, por ejemplo, o un año de la Tierra no es lo mismo que un año de Neptuno. Recordemos que Neptuno es uno de los planetas que se encuentra más alejado del Sol. Por tanto, su recorrido es mucho más largo, es decir, un año de Neptuno es mucho más largo que un año de la Tierra. Y un año de Mercurio es mucho más corto que un año de la Tierra. Recordemos que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a los movimientos? ¿Nos quedaron claros? Sí, profe. Me quedó en cuenta.